En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Bueno, muy buenas tardes. Junto con saludar a senadores, a nuestros invitados, el senador Durresti me ha pedido que por esta sesión lo reemplace en la presidencia. Él estaba en un seminario, entonces voy a estar presidiendo esta sesión y obviamente dando la palabra a los invitados. Secretaria, no tenemos cuenta. No sé si alguno de los senadores tiene algún punto que plantear, ¿no? Senador Lagos. Me voy a borrar mi comentario, gracias. Bueno, tenemos como invitados, obviamente en la tabla en el fondo tenemos, el presidente había propuesto recibir al alcalde de la comuna de Hualpén, señor Miguel Rivera, a quien saludamos. Gracias. Quien se referirá a la situación que afecta al Parque Pedro del Río Sañartu de la comuna de Hualpén. Y en segundo punto, continuar el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional que regula el instrumento de conservación denominado Río Protegido y modifica la ley 19.300 en la forma que indica. Y ahí tenemos como invitado a la Dirección General de Aguas, Rodrigo Sangüesa. ¿No está Rodrigo? ¿No ha llegado todavía? No. Debe estar por llegar, ya. De la Universidad Austral de Chile, la académica investigadora Nicole Colín, ahí está la profesora, la saludamos, y de la Pontificia Universidad Católica, el director del programa Derecho y Medio Ambiente, profesor Ricardo Irarrázaval. Bienvenido, profesor, también. Entonces, vamos a comenzar inmediatamente con el punto 1. Le vamos, antes del alcalde, ofrecer la palabra al senador Gastón Saavedra, representante de la región, del Biobío, va a dar una introducción y luego al alcalde. Senador. Gracias, presidente. En estricto rigor, uno de los 3 representantes en el Senado de la región del Biobío, para no atribuirme una representación que no me corresponde. Agradecer que se haya recibido al alcalde de Hualpén en este caso, Miguel Rivera, que está aquí a mi diestra. Esta es una situación que se viene arrastrando desde hace muchos años. Es un territorio que es parte del patrimonio biodiverso de la región y del país, y así debiera ser visto. Colinda con el Santuario de la Naturaleza o con el Parque Pedro del Río Sañartu, que es una donación de don Pedro del Río a la provincia en su momento, ahora a la región y al país, un filántropo, en donde allí está establecido este parque, pero que tiene que ver con la botánica, que tiene que ver con las especies arbóreas, que tiene que ver con otro tipo de elementos que están allí a buen recaudo para la visita y la enseñanza de las futuras generaciones y actuales. Decir que el Fondo Ramuncho está establecido como santuario de naturaleza desde 1976, que son 326 hectáreas, y que además es un pulmón verde que tiene no solo la comuna de Hualpén, sino que la región del Biobío y por tanto el país. Hay una serie de situaciones que evidentemente Hualpén ha tenido que sobrellevar, porque como permanentemente se ha dicho, tienen malos vecinos, y un mal vecino es Refinería, que tiene una emisión de dióxido de carbono muy elevada, tiene una planta generadora de energía eléctrica, valga la redundancia, de petcoke, y eso no está en ninguna parte, pero es la que causa los efectos más dañinos en la salud de las personas de Hualpén, que yo espero también el alcalde pueda ahondar en ese plano, y pedir el acuerdo de la comisión para saber cuántos son el monto de los impuestos verdes que paga Refinería al país. ¿Por qué planteo esto? Yo sé que son $5, que está por cada tonelada de emisión de este tipo de gases, pero nos interesaría mucho saber cuánto es lo que se genera en la región, porque eso va al erario central.
Entonces, el planteamiento que hace el alcalde tiene que ver justamente con la búsqueda de recursos públicos para poder entonces dejar esto y transformarlo en un gran reservorio de la naturaleza que permita cautelar allí todo lo que son las especies arbóreas y los seres que allí habitan, la flora y fauna en ese lugar. Solicitaría eso, presidente, que usted después lo considerara como parte de los acuerdos de la intervención que hace el alcalde. ¿Cuántos son los recursos que se generan desde ENAP, Biobío, y que llegan al erario central y que por lo tanto pudiéramos saber, porque es empresa pública, y esto pudiera ser parte de los procesos que tenemos que tener de descentralización fiscal? Porque ¿con qué se queda Hualpén particularmente? Con la mala calidad de vida, con los efectos en la salud de las personas. Y después esto va a una caja negra, es cierto que se distribuye, ya lo sé, pero bien vale la pena hacer un esfuerzo, sobre todo para direccionar estos recursos que se generan por la emisión, reitero, de gases de efecto invernadero, de material particulado que daña esencialmente la salud de los más de 100.000 habitantes que viven en la comuna de Hualpén. Eso por mi parte. Muchas gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias, senador Gastón Saavedra. ¿Les parece a la comisión solicitar este oficio de información? Hemos tomado nota, además con los antecedentes que pueda después entregar, además del senador Saavedra, el alcalde en su exposición, pero tomar el acuerdo inmediatamente de un oficio desde la Comisión de Medio Ambiente. ¿Habría acuerdo? Sí, sin duda. Sí. Bien, habría acuerdo entonces. Ahora sí, alcalde de Hualpén, señor Miguel Rivera, en el tiempo que se le ha dado como primer punto de tabla, entendiendo que después hay otro punto para continuar con el proyecto de ley. Adelante, alcalde. Gracias. Muchas gracias, presidente. En su nombre, saludar a los señores senadores. La semana pasada tuvimos la misma oportunidad en la Cámara de Diputados. Hualpén es una comuna que se encuentra entre Talcahuano y Concepción. La mitad de su territorio es santuario de la naturaleza que fue declarado en el año 76. Esta comuna tiene una particularidad bastante importante. Dentro de la provincia de Concepción, este santuario de la naturaleza es el único pulmón verde que está quedando. Y hay una cantidad de biodiversidad de animales y de flora y fauna tremenda. Ahí podemos encontrar pingüinos, ballenas, delfines y una sinfinidad de expresiones en esta costa de biodiversidad natural. Hoy día se da una oportunidad, nosotros decimos que preciosa, porque hay partes de los dueños de estos fondos, que son alrededor de 6 fondos que componen este santuario, que es privado además también, que están poniendo a disposición la venta de más de 360 hectáreas. Y ahí nosotros hemos dicho, bueno, hay un montón de alternativas como para poder, ¿no es cierto?, que el Estado, en su defecto, pueda hacerse de estas hectáreas y entregárselas o a CONAF o a alguna institución que la pueda administrar. La CONAF administra parques a nivel nacional, digamos, o en su defecto, a lo que mencionaba el senador Saavedra recién, hacer las partes de más de 600 hectáreas hoy día que son parte del Fondo Pedro del Río Sañartu, que fue donado a la ciudad de Concepción, y que hoy día estas hectáreas, ¿no es cierto?, en su defecto de la compra se pudieran anexar a esta. Pero también tenemos una convivencia con un mal vecino, le llamamos nosotros, ENAP, refinería, que en la planta de la comuna de Hualpén refina cerca del 60% de lo que hoy día moviliza al país en lo que es, ¿no es cierto?, la refinación del petróleo. Fíjense que solamente como dato, el año 2023 y 2024 ENAP ha tenido multas de sobre los 4.700 millones de pesos por eventos que se llaman malamentes generados dentro de sus plantas. A menos de 300, 400 metros de donde tiene esta planta de PERCOP que funciona, una termoeléctrica, funciona un establecimiento educacional, un colegio, con más de 350 niños, que el año pasado tuvimos que suspender sus clases por cefaleas, por mareos y por un sinfín de otras cosas más. ENAP, estimados senadores, es una empresa del Estado de Chile. Y el Estado de Chile muchas veces le exige a privados cosas que no cumple.
Y lo que nosotros estamos diciendo hoy día, que estas multas medioambientales que pasan desde el bolsillo del Estado para llegar a fin de año al Tesoro de la Nación y poder distribuirse, puedan quedar en los territorios. Fíjense que hace 3 años y medio atrás ENAP pagaba una patente municipal de 25.000 pesos. 25.000 pesos. Hoy día la comuna de Hualpén es una comuna que ha aumentado desde el año 2017 a la fecha, de acuerdo a un estudio hecho por el EULA, que es uno de los estamentos más prestigiosos en estudios medioambientales encargados por el gobierno regional, en un 200% sus emisiones de hoy día dióxido de carbono. Refinando lo mismo, pero ha aumentado un 200%. Eso hace que la comuna de Hualpén aporte, lamentablemente, más del 11% del dióxido de carbono que se genera en la región del Biobío. Y la única explicación lógica que hay eso es ENAP. Bueno, pues lo que nosotros hoy día estamos diciéndole a esta comisión, y es por eso que agradecemos profundamente que nos puedan escuchar, es que se puedan generar leyes en Chile, o por lo menos en su defecto que el Estado de Chile hoy día se encargue a través de las multas de ENAP, de estas multas que, vuelvo a insistir, vuelven al Estado nuevamente y que solamente en la comuna nos quedamos con estas migajas, porque pagar 25.000 pesos de patente para una empresa que el año pasado tuvo más de 400 millones de dólares de activos positivos, la verdad que me genera una complicación bastante importante. Solamente para poder darle la posibilidad a Mario, que es la persona que va a exponer más en lo técnico, si habláramos solamente de las multas, presidente, podríamos comprar perfectamente estas hectáreas, que además las hectáreas las queremos para la conservación, para que los vecinos y vecinas, no solamente de la comuna de Hualpén, sino que la provincia y la región del Biobío, puedan seguir manteniendo este punto y este espacio intacto. Solamente en eso. Entonces, hay un sinfín de otras alternativas. Los gobiernos regionales también han comprado hectáreas de terrenos de santuarios de la naturaleza para poder preservar. El privado también muchas veces lo ha hecho. Entonces, hoy día nosotros tuvimos una recolección de firmas, más de 16.000 firmas, no solamente de gente de Hualpén, sino que de la provincia y la región, que creen que es importante poder seguir conservando estos espacios naturales. Pues bien, nosotros creemos que esta fórmula de poder ver la posibilidad de que ENAP, con los recursos de las multas, siendo una empresa del Estado de Chile, o con los recursos de este impuesto verde, que es lo que decía el senador Saavedra recién, también se puede hacer perfectamente. Solamente por la cantidad de emisiones que hizo el año pasado ENAP, son alrededor de 2.400 millones de pesos los que se pueden ver. Entonces, mecanismos y fórmulas hay. Lo que necesitamos hoy día, vuelvo a reiterar, es la posibilidad de que tanto el Senado como también lo hizo la Cámara de Diputados se pueda oficiar a lo mejor al presidente de la República o en su defecto algún ministerio que tenga esa capacidad de poder estudiar la posibilidad de que con estos recursos se pueda hacer esta compra para preservar, vuelvo a insistir, estas hectáreas de terrenos que son súper importantes para la diversidad, no solamente de la comuna de Hualpén, sino que la provincia y el Gran Concepción. Muy bien, muchas gracias, alcalde. El senador Chaguán me ha pedido la palabra, no sé si al terminar la exposición o ahora mismo. Adelante, senador. Primero señalar que el historial que tiene ENAP de afectación al medio ambiente es largo. Contarles que me tocó a mí, no siendo parlamentario, el año 2001, iniciar las acciones en contra de ENAP por un derrame de petróleo en la desembocadura del río Aconcagua, que terminó justamente en una transacción del Consejo de Defensa del Estado y que permitió hoy día crear el humedal protegido en la desembocadura del río Aconcagua. Pero también nosotros levantamos con mucha fuerza la voz respecto de la situación de daño ambiental que se produce fundamentalmente en la bahía de Quintero Puchuncaví. De hecho, cuando se producen los hitos de contaminación ambiental, nosotros fuimos los primeros en apuntar a ENAP como el responsable. Se nos dijo en aquel entonces, incluso por un alto ejecutivo que hoy día es diputado de la República,
hoy es diputado de la República, negando con negacionismo respecto de la responsabilidad de ENAP. Bueno, el tiempo nos dio la razón y finalmente las acciones que se emprendieron ahí, como también respecto de ENAP en la región del Biobío, donde efectivamente la importación de petróleo iraní provocó justamente las emanaciones que todos conocemos, tanto en la región del Biobío como en nuestra región de Valparaíso. Lo que pasa es que en la región de Valparaíso no se tomaron las providencias necesarias para evitar la emanación y el contacto con agua y oxígeno de las piscinas que tenían ese petróleo. Pero además nosotros hemos denunciado la presencia de dioxinas y furanos, fundamentalmente en la comuna de Concón, donde efectivamente tenemos un problema de contaminación grave, permanente y persistente. Entonces, nosotros en su momento exigimos que ENAP adquiriera como una compensación los predios que estaban contiguos a ENAP Concón, justamente para preservar una zona que era de preservación ambiental, que había rica biodiversidad, y eso se produjo. O sea, ENAP tuvo que adquirir. Ahora, el problema es que ha cerrado. Eso debe haber sido un parque para que efectivamente estuviera a disposición de la comunidad. Lo que hizo ENAP fue justamente adquirir esos predios y los cerró, los cercó. No, con eso no se cumple el objetivo que nosotros pretendíamos, es que se fuese una zona de preservación ambiental, fuera un parque para evitar la expansión urbana hasta ese lugar, pero además para lograr efectivamente que la riqueza, la biodiversidad que existía en el lugar fuese de acceso público, y eso no ha ocurrido. Entonces también quiero contar que la experiencia que tenemos respecto de ENAP es desastrosa desde el punto de vista del cumplimiento de las normas ambientales. Entonces yo simplemente quiero decir que con el senador Lago somos senadores de esa región. Ambos hemos levantado la voz respecto a la contaminación ambiental, los tres, y el senador Latorre. Teníamos 4 senadores incluso en esta comisión, que éramos todos que levantábamos la voz frente a la contaminación ambiental de ENAP, y decirle que la experiencia que tenemos respecto a ENAP es mala, pero más aún, la tenemos mala también respecto a la contaminación que ha habido justamente en la bahía de Quintero Puchuncaví. Nos tocó negociar con ENAP en algún minuto la posibilidad de los planes de compensación a los pescadores artesanales para que pudieran dedicarse justamente a la limpieza de playa en vez de la pesca artesanal en Quintero Puchuncaví. Entonces, yo quiero decirle que esto es una empresa del Estado altamente irresponsable, y lo mínimo que puede hacer justamente es contribuir buscando fórmulas que permitan adquirir algún predio para que sea no un terreno cercado, sino un terreno abierto para ser aprovechado por la comunidad. Gracias, senador. Me ha pedido la palabra también el senador Gaona. ¿Quién es? Sí, vamos a decir cosas que digamos las enteras. Bien, yo quisiera hacer algunas consultas. Primero que todo, dar la bienvenida al señor alcalde, a quienes lo acompañan. Entiendo yo de la lectura del documento que este es un terreno privado, ¿o no, señor senador? Y ese terreno privado está dentro de un santuario de la naturaleza. Seguramente para que ese lugar fuera declarado santuario de la naturaleza tiene que haber tenido el acuerdo del privado. Resulta curioso entonces que quiera venderlo ahora, porque en estricto rigor, para hacer cualquier cosa en ese terreno, dado que es un santuario de la naturaleza, cualquier proyecto tendría que hacer evaluación de impacto ambiental. Por otra parte, yo me imagino que debe haber un plan de manejos, o si no lo hay, debe estar en curso el proceso del plan de manejo de ese santuario de la naturaleza, que indica los usos y los procedimientos y todo lo necesario que se puede hacer allí. Entonces, yo de verdad no veo la urgencia de la adquisición por parte del Estado de un terreno a un privado que claramente es inviable para desarrollar proyectos de uso intensivo. Entonces, no sé si me explico, que en el fondo, ¿para qué el Estado va a comprar un terreno pero si el privado lo puede hacer? Bueno, entonces es otro tema. El plan de manejo se puede incluir y un acuerdo con el privado y que se haga un plan de manejo, pero que el Estado tenga que comprar un terreno, que es un terreno inviable para cualquier cosa salvo para la conservación. O sea, no hay riesgo, me refiero, no hay riesgo de que se construyan o se desarrollen actividades allí que dañen desde la perspectiva paisajística, ecológica, de preservación. Yo no veo riesgo, porque es inviable cualquier proyecto en ese santuario de la naturaleza, dadas las características que ustedes escriben acá y lo que acaban de mencionar. Entonces,
va a ser difícil que el Estado, o cómo justificarte que el Estado, salvo sea para conservación, pero por eso yo quisiera que me adquiriera el Estado terreno también en el Santuario de la Naturaleza de Estero Derecho, en de la Raja de Manquehue en Salamanca, en fin, en un montón de que nos gustaría, que son hoy día, que son lugares, terrenos privados, y que nos gustaría que el Estado también hiciera adquirir terreno. Entonces, si la lógica es para evitar que se construyan proyectos que dañen o afecten, si la lógica es esa, no le veo el apuro. Ahora, si la lógica es querer de que efectivamente se haga un parque de conservación, bueno, yo veo más un negocio para el privado ahí que otra cosa. Entonces, por eso me preocupa el requerimiento. Si me lo pueden aclarar, estoy hablando desde la ignorancia, a partir de solo lo que he leído acá y no tengo más antecedentes, por supuesto. Gracias, senador. Senador Lago, Sí, pido la palabra también. senador Gaona se adelantó porque conversábamos antes de su intervención, me hacía esa pregunta, que si es un santuario, ahora tal vez nos falta información y tal vez no es un pedazo de la península, no es todo, no sé, ¿ya? Tal vez otra amenaza puede ser que el fraccionamiento termine en viviendas irregulares, termine en otro tipo de situaciones al margen del plan de manejo, como lo vemos en la mitad del norte de Chile hacia arriba, en toda la costa, ¿no? Segundas viviendas en sectores, comillas, vulnerables, ¿ya? Todo irregular, nadie lo desaloja, nadie pone el Estado de Derecho. Son, al final, poblaciones de facto que quedan ahí establecidas. Entonces puede ser una preocupación que podría uno argumentar, me pongo en el caso de usted, para contar con este parque y ojalá el Estado si pudiera hacerlo. Lo que sí creo que la competencia que tiene este proyecto por los fondos del Estado es grande, porque el Estado también lo estamos empujando para que compre terrenos a particulares para solucionar precisamente asentamientos irregulares. No estoy diciendo que vale más la sustentabilidad o la conservación medioambiental con respecto a la vivienda, pero quiero reiterarles que, y yo he empujado temas similares a los que ustedes están hablando acá, no yo, la comunidad en Valparaíso, pero la que hemos apoyado, por ejemplo, el ex Parque Pumpín, que después la Chilena Tabaco lo quería, se vendió y lo compró un grupo importante económico chileno, que quería hacer 22 departamentos, 8 torres, 10 blocks. Una solución era, está bien, no se pudo hacer por razones que estaba mal hecho el proyecto, no se cumplió la regla de Contraloría, y por eso se dejó sin efecto. Pero la verdad que sigue siendo un terreno privado y ahí podrán construir tal vez otras cosas porque no es un parque ni está destinado a eso. Entonces la solución que uno corta, el atajo es que lo compre el Estado con fines de conservación. Entonces para eso hay que tener buenos argumentos para apoyarlo. Entonces la pregunta que hacía el senador Gaona es bien pertinente. Si lo fraccionan como está en la minuta y se vende a las 347 hectáreas, ¿qué van a hacer ahí? Ahora, puede que no sea un parque, pero eso es la pregunta. Y dos, si es todo el terreno, todo el área geográfica o es una parte, tal vez que la que está como santuario y la otra no, en cuyo caso, con mayor razón, el argumento de usted cobra fuerza, ¿ya? Y lo otro es que si esto, no sé qué ocurra y si hoy día es algo inhabitado y el fraccionamiento que se quiere hacer del fondo es algo administrativamente bien llevado, jurídicamente transparente, en donde lo que hay son traspasos de propiedad, inquitos, registros conservadores, etcétera, o vamos a estar hablando de estas cosas hoy en el descampado, que se lotean en sitios que no pueden lotearse por metros cuadrados que no corresponde y terminamos con la realidad que tenemos en muchas comunas de Chile. Entonces, como para ayudar al proyecto. Entonces, tal vez la parte de la intervención podría ayudar a responder esas inquietudes. Aprovecho de saludar al director general de Agua que nos acompaña. Sí. Sí, que viene al punto 2. Entonces, la solicitud ahora, bueno, entiendo, va a acompañar desde la Municipalidad de Hualpén, si puede recoger la inquietud de los senadores y poder cerrar en este primer punto y dejarnos, obviamente, bueno, tenemos la minuta, si hay más antecedentes que nos puedan proporcionar, se agradece, pero entendiendo que hay un siguiente punto en tabla. Bien, adelante, por favor. Muchas gracias a los senadores, muchas gracias, presidente. Mi nombre es Mario Tapia, soy profesional de la Dirección de Medio Ambiente y Ecoturismo de la Municipalidad de Hualpén y voy a hacer una breve contextualización y tratar de responder también a las preguntas que han estado planteando. Este es el contexto general de lo que es el Santuario de la Naturaleza. Tenemos ahí un mapa geográfico, ¿cierto?, donde está la ciudad de Concepción, que está a menos de 10 kilómetros de lo que es la península de Hualpén, que es la que está coloreada del sector verde. En su intermedio está la comuna de Hualpén, ¿ya? Es importante mencionar que este es uno de los bosques costeros más cercanos a la ciudad de Gran Concepción, por lo tanto es un importante pulmón verde no solo de la comuna de Hualpén, sino que de la provincia de Concepción. Aquí podemos ver más cercano, ¿cierto?, lo que corresponde a Hualpén. En el sector amarillo tenemos lo que es la población,
En el sector de color morado tenemos todo lo que es el polo industrial, donde tenemos derechamente ENAP, un cordón industrial, donde además se ha estado desarrollando la construcción del puente industrial. Más hacia acá tenemos la planta de tratamiento de aguas servidas Desvío, que opera para Hualpén, Talcahuano, Concepción, Hualqui y Chihuayante, una de las más grandes de la provincia de Concepción, y tenemos en el sector de la desembocadura del río Biobío 5 areneras que están generando hartos problemas en materia de lo que es la degradación del borde costero y que también estamos tratando de regular de alguna u otra forma. Esto colinda con 2 santuarios de la naturaleza, el Santuario de Naturaleza Península de Hualpén y uno que hace muy poco fue declarado, que es la desembocadura del río Biobío. Como muy en el ejemplo se planteaba de lo que era la desembocadura del río Concagua, bueno, esta es una condición similar. Nosotros estamos derechamente colindando con la desembocadura del río Biobío. Tenemos además 2 humedales urbanos ya que están declarados, el humedal Vasco da Gama y el humedal Price. Hualpén nosotros la definimos como una zona de sacrificio y no al voleo, sino que efectivamente es una realidad documentada. El doctor David Ball, que es el relator de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, reconoce en su informe a Hualpén como una zona de sacrificio, al igual que Coronel, al igual que Mejillones, al igual de Huasco, al igual que Quintero Puchuncaví. Sin embargo, la Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa no la incluye en su lista de comunas prioritarias, ¿ya? Esta exclusión es totalmente injustificada en función de que cumplimos con los criterios. De hecho, eso quedó de manifiesto en un caso en concreto, que fue el subsidio de reconocimiento eléctrico, ¿cierto?, que se daba a las comunas que tenían termoeléctrica y que además estaban involucradas en la Estrategia de Transición Socioecológica Justa. Aquí no estaba incluido Hualpén, porque el Ministerio de Energía no tenía antecedente que había una termoeléctrica en la comuna de Hualpén. A nivel municipal pudimos justificar efectivamente eso, y hoy día Hualpén también es una de las comunas beneficiadas con el subsidio eléctrico, al igual que las comunas como Coronel, Quintero Puchuncaví, donde hay Mejillones, Coronel, donde hay termoeléctricas, ¿ya? Por lo tanto, técnicamente, no solo a partir del hecho de que tenemos termoeléctricas, sino que también a través de la alta carga contaminante que tenemos, el informe del relator de Naciones Unidas, logramos justificar que efectivamente somos una zona de sacrificio, pese a que la Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa no nos menciona ni nos incluye. Por lo tanto, no prioriza medidas también en materia de recuperación ambiental y social, como sí lo hace con otras comunas, bajo el principio de compensación ambiental, que es un poco al que estamos apelando. ENAP Refinería, bueno, presenta distintos eventos, como mencionaba el alcalde, está a 300 metros de la zona urbana. Tenemos distintas noticias que han generado conmoción en la comunidad. Aquí hay alguna del 2022. ENAP deberá pagar 3.000 millones de indemnización a vecinos por episodios de contaminación. Esto fue a través de los tribunales. Esto es un precedente importante porque a través de la justicia efectivamente se determinó que ENAP era una empresa contaminante. ENAP, además, en materia ambiental, ¿cierto?, recibió una multa de 1.400 millones, que es la más alta a una empresa estatal, aplicada por la Superintendencia de Medio Ambiente, por el recambio de una antorcha que desde el año 2004 al año 2019 no se llevó a cabo. Por lo tanto, la Superintendencia efectivamente llevó a cabo un proceso sancionatorio que hoy día ENAP está apelando en los tribunales ambientales. Y algunas otras noticias como la evacuación de estudiantes de 5 establecimientos de Hualpén por fuertes dolores a GAP desde ENAP, niños principalmente y adultos mayores por problemas de cefalea y dolores de cabeza. Aquí hay un dato importante que tiene que ver con la cantidad de emisiones que tenemos. En Hualpén hay 14,1 toneladas de dióxido de carbono equivalente por habitantes. Esto es 3 veces más grande que el promedio nacional y regional. El promedio nacional está en 4,7 toneladas por habitante y el regional en 4,9 toneladas por habitante. Además, en materia de proporción, estamos arriba de comunas como Talcahuano y Coronel en materia de emisiones. Refinería ENAP, de acuerdo al análisis de inventario de gases de efecto invernadero que levantó el Gobierno regional para su Plan Regional de Cambio Climático, establece que ENAP es el responsable del 11,11% de las emisiones del sector energía regional que se emplaza en la comuna de Hualpén, y ENAP es el responsable del 82% de las emisiones. Y aquí detecta una anomalía que es crítica y la presenta el mismo informe técnico asociada a las emisiones, que dice textual: la región del Biobío da cuenta de la mitad de la capacidad de refinación del petróleo del país, siendo una industria estratégica de la región. Y en la figura se destaca una tendencia marcada al alza de este indicador, o sea, de 43,3 toneladas de dióxido de carbono por gigatonelada de petróleo en 2017 pasamos a 142 en el 2020, representando un crecimiento superior al 200%. El mismo informe del Gobierno regional dice que no se tiene conocimiento de cambios de los procesos crudos refinados que pudieran afectar de manera tan significativa las emisiones, y se sugiere verificar que los organismos correspondientes los datos primarios que dan origen a dicho cálculo. ¿Por qué? Porque las emisiones aumentaron un 200%, sin embargo la generación de petróleo ha sido constante desde 2017 a la fecha. Entonces hay un delta que se está generando en materia de emisiones que hoy día el informe no logra explicar, y por eso sugiere directamente poder investigarlo, debido a que puede haber una anomalía que tiene que ver con el proceso que está generando mayores emisiones de lo que se genera en materia de petróleo. El Fondo Ramucho se ofrece hoy día en el portal inmobiliario.
Son 327 hectáreas de 2.662. 2.662 son el santuario naturaleza, 327 son el Fundo Ramuncho. En el portal inmobiliario se ofrece como una oportunidad inmobiliaria para la construcción de cerca de 627 viviendas en el sector. Perdón, no, para entender. El santuario es una cosa, está delimitado en cierto lugar, y el Fundo Ramuncho no es parte del santuario. Sí es parte del santuario. Es parte, sí. Son 327 hectáreas que están dentro de las 2.662 que es el santuario de la naturaleza. Como les digo, esto está publicado en el portal inmobiliario con una especulación inmobiliaria atribuible a la construcción de 627 viviendas en portal inmobiliario. ¿Cuál es el contexto turístico actual que tenemos hoy día ahí? Bueno, Playa Ramuncho, Playa Los Cuervos. Lamentablemente hoy día, al ser un sector privado, no podemos invertir desde el Estado ni de la municipalidad en materia de accesibilidad, infraestructura ni equipamiento para la gran cantidad de habitantes y de turistas que llegan al sector, ¿cierto? Tenemos algunos otros recursos turísticos, ¿cierto? Como el Mirador Punta Pangal, el Mirador Cerro Teta Norte, que están específicamente involucrados en estas 320 hectáreas, donde lamentablemente no hemos podido hacer inversiones hasta el día de hoy. ¿Cuál es el contexto de la gestión turística en Ramuncho? Bueno, aquí hay noticias sobre algunos problemas, ¿cierto? Particularmente con asentamientos irregulares. Los asentamientos irregulares se ponen arriba de la línea de alta marea. Por lo tanto, desde el Estado, desde la Armada, no pueden hacer básicamente nada si es que el privado no pone las denuncias correspondientes para poder desalojarlo. Entonces, el privado, al no poner las denuncias, básicamente los asentamientos irregulares se quedan en la zona generando campamentos durante todo el verano, donde hay criaderos de chanchos, donde se generan aguas servidas y se genera un gran problema de delincuencia y contaminación en el sector. Hace poquito también, en el año 2022, encontraron una mujer apuñalada en el Camino Ramuncho, que es del sector que estamos hablando, y también hay problemas de emergencia que lamentablemente no se pueden viabilizar porque no hay accesibilidad ni de la ambulancia ni de bomberos a esos sectores. ¿Qué pasaría si fuese del Estado esta alternativa? Bueno, hay alternativas, ¿cierto?, en la gestión del Sistema Nacional Silvestre de Áreas Protegidas que permiten justamente la materialización de proyectos de infraestructura que vengan a dar equipamiento y accesibilidad básicamente a estos sectores. Hoy día esos financiamientos no son posibles porque efectivamente el sector es privado y la voluntad del propietario no ha estado en poder avanzar hacia una solución concreta que nos permitiría mejorar los accesos de seguridad, los accesos de los turistas, centros de informaciones ecológicas e incluso el desarrollo del turismo sostenible a partir de hospedaje, que es un poco la posibilidad de desarrollo productivo que vemos en la península de Hualpén. Baños, que es una de las grandes problemáticas, tampoco hemos podido materializar debido a que no tenemos esas condiciones. Lo que nosotros presentamos son básicamente 4 políticas a nivel internacional, regional y nacional que creemos que nos hacen coherencia con lo que estamos solicitando en esta medida. Primero, a través de la Ley Marco de Cambio Climático, ¿cierto?, lo que hace el Estado es comprometerse a la restauración. Habla de que es importante restaurar y que se tiene que apuntar hacia allá para poder generar mayores absorciones de gases de efecto invernadero. De hecho, la ley descarta derechamente lo que es el modelo forestal. Hoy día Ramuncho está plantado con plantaciones forestales, así que efectivamente, si es una zona de conservación, efectivamente tiene una regulación totalmente distinta. Sin embargo, los proyectos de desarrollo forestal sí se han llevado a cabo desde el año 76 a la fecha. Efectivamente, hoy día han tenido inconvenientes los propietarios para poder cosechar porque les están pidiendo justamente desde el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental un estudio de impacto ambiental y eso encarece el proyecto y lo hace inviable económicamente y de hecho creemos que esa es una de las cosas que está llevando a que el propietario hoy día esté vendiendo porque justamente no ve la posibilidad de que pueda forestar. Sin embargo, el desarrollo inmobiliario también ha estado presentado como una alternativa. El año 2018 se presentó un proyecto que contemplaba la construcción de más de 1.200 viviendas en el sector, que era de un uso intensivo, que también generó una férrea defensa de la ciudadanía y eso terminó haciendo inviable el proyecto y hasta la fecha también se han estado presentando algunos proyectos. La Ley Marco de Cambio Climático habla de la necesidad de restaurar, la Estrategia de Transición Socioecológica Justa habla de lo necesario que es compensar a las zonas de sacrificio. Nosotros creemos que Hualpén es una zona de sacrificio y que requiere una compensación ambiental. Se habla de conservar, la política regional de biodiversidad reconoce al santuario de la naturaleza como un área prioritaria para su conservación y vemos una oportunidad muy importante en el nuevo plan de fortalecimiento industrial de la región del Biobío, que habla de que se va a hacer un esfuerzo importante por parte del Estado para poder desarrollar la industria en el sector a partir del cierre de Huachipato y ahí habla derechamente de que es necesario diversificar la matriz productiva y habla del turismo sostenible como una posibilidad para poder diversificarlo. Y ahí creemos que Ramuncho cumple un rol clave en ese nuevo modelo de desarrollo y que se podría financiar a través del mismo plan de fortalecimiento industrial que moviliza cerca de 6.800 millones de dólares en la región, entre privado y público, para poder llevar a cabo distintos proyectos. Entonces, en concreto, nosotros vemos 3 alternativas. La primera, que el Estado compre el Fundo Ramuncho, incorporándolo como medida concreta en el Plan Regional de Cambio Climático, el cual promueve la restauración de ecosistemas, adaptación y mitigación. Ramuncho cumple con todos esos criterios, bosque fragmentado, especies exóticas, vulnerables a incendios, por lo tanto,
podría ser una medida en concreto de ese plan regional para poder materializar su compra. Y dos, que pueda estar en el plan de fortalecimiento industrial como una medida concreta para el desarrollo del turismo sustentable como motor económico, para poder desarrollar ahí alguna actividad económica que genere dinero a las caletas y a las personas y a los privados incluso que son dueños del sector. El precedente es que el gobierno regional de Ñuble está por la compra de 4.673 hectáreas en Laguna La Plata para el parque regional, justamente para destinarlo a conservación. Ahí está la noticia, esto está en presupuesto del gobierno regional en Ñuble para la conservación, está actualmente en discusión, pero ya está en el presupuesto de este año, por lo tanto se debería materializar esa experiencia a nivel Estado. Dos, que ENAP lo adquiera como medida de compensación ambiental. La Ley Marco 21.455, en su artículo 15, permite que los proyectos de restauración se certifiquen como absorción de emisiones. O sea, la carbono neutralidad dice... Es que la carbono neutralidad dice que básicamente uno puede seguir emitiendo, pero tiene que compensar con lo que absorbe. Entonces, lo que emite ENAP, nosotros creemos que es importante que la compra del Fondo Ramuncho permita equilibrar justamente sus emisiones de aquí a lo que termina. Y eso podría registrarse como una acción para avanzar en la carbono neutralidad. Ejemplos existen, no de empresas públicas, pero sí de empresas privadas. Anglo American, por ejemplo, adquirió la totalidad del santuario de Los Nogales en Lo Barnechea para su conservación, justamente con la justificación de poder absorber emisiones de gas de efecto invernadero. El de Anglo American sí, el de Lo Barnechea está abierto a la comunidad, es un parque de conservación donde han destinado infraestructura justamente para que la comunidad pueda. Y justamente porque ser una industria intensiva que justamente genera emisiones en el sector. Y la medida 3, bueno, que esta es importante y de atingencia completamente a este espacio en particular, que es que se impulse un proyecto de ley para crear un fondo de compensación ambiental territorial. Las multas de los contaminantes, hablamos ¿cierto? De cerca de 4.400 millones anteriormente, en lo que les mostramos, esos van al presupuesto de la Nacional y proponemos efectivamente una política que asegure que esas multas se reinviertan en los mismos territorios afectados en materia de recuperación social, en materia de recuperación ambiental. En estricto rigor, hoy día la solicitud que estamos haciendo se podría financiar justamente a través de destinar esos recursos de las multas ambientales que han visto sacrificada a la comuna de Hualpén en este tipo de iniciativas. Eso. Bien, muchísimas gracias. Sí, lo único que les pido, porque tenemos dos invitados... Son los dueños de los predios, porque punto. hay que tener mucho cuidado, porque acá Sí. se está planteando la compra por parte de una empresa del Estado respecto a un predio. Me gustaría saber si privado. tienen... Si está esa información, nos pueden decir. Bueno, el predio está a la venta vía licitación pública. Ya se puso un piso de 4.700 millones de pesos, el avalúo fiscal es de 1.500 millones de pesos. Hoy día está en una licitación pública, el propietario, nuestra lectura es que lo está vendiendo justamente porque el modelo de negocio no es viable. Nosotros como municipio estamos trabajando en el plan de manejo, ya en conjunto con los propietarios, y en el plan de manejo nosotros tenemos que definir áreas de conservación y zonas de uso sustentable. Y las zonas de uso sustentable van a llevarse a cabo construcciones. ¿Ya? Por lo tanto, hay una viabilidad hoy día a través de la norma para que las inmobiliarias sí puedan construir en esa zona. De hecho, es muy probable que pase con algunos propietarios porque los propietarios evidentemente no solo quieren destinar sus terrenos a conservación, sino que también están buscando algún tipo de desarrollo en materia económica en el sector. Y ese es el trabajo que estamos llevando a cabo ahora, de zonificar y poder hacerlo conversar con la norma urbanística del plan regulador que factibilice la conservación como también el desarrollo sustentable de la península. Bien, senador Gaona, y vamos cerrando el primer punto, por favor. Solo una consulta, no sé si han intentado esto de que se constituya un derecho real de conservación. Esto de que sin comprar el predio queda grabado para que precisamente sea solo para conservación. ¿Han intentado eso? Sí, lo hemos intentado en las conversaciones que hemos tenido con los propietarios. Lamentablemente la voluntad de los propietarios en este caso no ha avanzado en esa dirección. La voluntad de los propietarios ha avanzado en poder zonificar en un plan de manejo y lamentablemente el plan de manejo desde el año 2003 se ha tratado de realizar. Esta es la tercera vez que lo estamos tratando de levantar. ¿Por qué? Porque sin plan de manejo no tenemos objetos de conservación. Sin objetos de conservación los procesos de fiscalización quedan estancados, por lo tanto se está construyendo hoy día de forma irregular sin poder fiscalizar. Entonces, con el fin de determinar esos objetos de conservación necesitamos que este intento de plan de manejo se zanje y para eso necesitamos acuerdo con los propietarios y en esa materia por lo menos no tenemos. Sí, alcalde. Poder terminar cerramos, entendiendo sí. los tiempos. Hoy día lo que queremos plantear es que se está construyendo de manera irregular. Se está talando bosque nativo. Hoy día no hay marcos regulatorios, lamentablemente, porque no se ha podido avanzar. Y no por una voluntad del municipio, sino que por una voluntad de privados que nosotros entendemos que son sus terrenos, pero que son declarados santuarios de la naturaleza del 76. Y hoy día, lamentablemente, no hay regulación. Y legalmente tampoco tenemos la posibilidad de poder hacerlo, porque no tenemos efectivamente un plan de manejo y no hay situaciones que nos permitan poder, ¿no es cierto?,
tratar de preservar y conservar este espacio. No es querer llegar y comprarle al privado, no es el ejercicio de poder hacerlo, pero no nos podemos llenar de tomas de terreno, no nos podemos llenar de microbasurales. Este espacio hay que preservarlo y cuidarlo. Yo vuelvo a insistir, es el único espacio de la región del Biobío que tiene estas condiciones hoy día. En un par de años más va a ser distinto. Y lo que pedimos básicamente es que, ¿por qué el Estado de Chile? Porque el Estado de Chile hoy día produce cerca del 70% de la matriz energética que nos permite a todos nosotros poder movilizarnos en la comuna que yo represento. Y solamente, senador, nos deja 25.000 pesos. 25.000 pesos. Esa es la ganancia que recibe la comuna de Hualpén por hoy día ser la que se refina el 70% del combustible que mueve a este país. Créame que si nosotros tuviéramos la posibilidad de poder cerrar ENAP, el mismo Estado a los 3 días nos estaría diciendo que la abriéramos porque si no, desde Coquimbo hacia Punta Arenas no habría combustible. Entonces lo que estamos pidiendo hoy día es decir que ENAP vea la posibilidad, a través de las multas que genera en mi comuna, en donde tengo que suspenderle clases a niños, para que este espacio ni siquiera quede a nombre de la Municipalidad de Hualpén, sino que se le pueda entregar o a CONAF o a cualquier institución que lo pueda administrar. Entendemos a lo mejor de la lógica de que lo que decía el senador Lago, de que el Estado a lo mejor no puede llegar a concurrir a comprar y no se puede transformar en una ley o no se puede transformar en algo que se haga en todo el país. Pero sí creemos que el Estado tiene que hacer algo de justicia en la comuna de Hualpén. Y esa justicia que estamos pidiendo tiene relación con que espacios naturales que son tan preciados para nuestra comunidad puedan quedar para estas giras de estudios que hacemos con nuestros niños y niñas que les tenemos que suspender las clases. Porque la ENAP tiene un evento que le llaman, pero son episodios de contaminaciones terribles. Y a eso tienen que estar sometidos los más de 100.000 habitantes que hay dentro de la comuna de Hualpén. Entonces, lo que le planteamos es eso, es que efectivamente a través de estas multas que pasan de un bolsillo del Estado de Chile a otro bolsillo del Estado de Chile, se pueda generar algo compensatorio para la comuna que yo efectivamente represento. Y eso es lo que estamos pidiendo, que efectivamente estas multas por episodios medioambientales se puedan ocupar en la compra de estos espacios para poder preservarlo. No a lo mejor a través de la legislatura, sino que pedirle a ENAP que efectivamente, o al Estado, que las empresas que generan contaminación, esas contaminaciones o esas multas queden parte de ellas en el territorio. O en su defecto, cuando una empresa del Estado de Chile queden todas en el territorio para, no sé, poder comprar, poder invertir, poder hacer lo que haya que hacer. Eso, presidente. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias, alcalde Miguel Rivera, a la comuna de Hualpén, también al equipo, Mario Tapia, por la presentación. Bueno, ellos viajaron además especialmente a esta sesión, así que ahí traen sus propuestas, tendremos que canalizarla también desde la comisión y ver las iniciativas. Pasamos al siguiente punto de la tabla, que si quieren pueden permanecer o quedar liberados en el fondo porque seguimos con el siguiente punto de la tabla, que es seguir tramitando, ¿no?, el proyecto de ley. Estamos en periodo de audiencia, la discusión en general del proyecto Río Protegido, que modifica la 19.300. Y ahí tenemos como invitados, y les damos al tiro la palabra a nuestros invitados del mundo académico, el profesor Ricardo Irarrázaval de la Universidad Católica y la profesora doctora Nicole Colín de la Universidad Austral. Tenemos en primer lugar la Universidad Austral, ¿no? Sí. Sí. Entendiendo claro que estamos modificando la 19.300, que ha sido parte de un trabajo arduo de esta comisión, la posibilidad de que nosotros incorporemos este texto en la modificación de la permisología ambiental, logrando finalmente que esto tenga una tramitación mucho más expedita. Se lo planteo simplemente para ver si podemos fijar un criterio y a lo mejor lograr que finalmente los textos que están contemplados en este proyecto podamos incorporarla en el otro,
o sea, se lo planteo si es que hay voluntad o no, porque seguir parchando la ley en pequeños temas, ejecutarse de que esto puede significar también la posibilidad de darle más prontitud a la tramitación. No sé, se lo dejo planteado, si hay voluntad, no hay voluntad. ¿El de Río Protegido? Sí. Sí, el proyecto de permiso sectorial está naciendo, entiendo, en la última etapa para votar luego en sala, primer trámite, y este proyecto estamos recién en la etapa de audiencia y hemos dicho, bueno, el presidente de la comisión, Alfonso Urresti, ha pedido que las primeras sesiones sea con mundo académico, después, bueno, institucionalidad, mundo organización de la sociedad civil, etcétera. Entonces, como que falta todavía para entrar incluso a las indicaciones, digamos. Estamos en el periodo de audiencia. Bien, le ofrecemos la palabra a la profesora académica y doctora Nicole Colín de la Universidad Austral de Chile, en primer lugar. Muchas gracias por la instancia para poder compartir parte del conocimiento de los ríos en Chile y su importancia. Voy a compartir una presentación para poder también compartir información acerca, ¿cierto?, con datos duros, con evidencia. Bueno, para contextualizar, la presentación, ¿cierto?, va a tener 6 puntos principales. Primero, un contexto global de la problemática de los ecosistemas de ríos, sus atributos ecológicos, funciones, algunos ejemplos de soluciones basadas en la naturaleza, basadas, ¿cierto?, en la protección de ríos, y un diagnóstico actual, ¿cierto?, de los ríos en Chile. Y por último, la oportunidad, ¿cierto?, de la generación de esta figura de río protegido. Para comenzar, es muy importante hacer hincapié en la declinación actual de la biodiversidad de agua dulce, que hasta el momento, ¿cierto?, la tasa de declive es alrededor de un 85-86%, de acuerdo a las últimas publicaciones científicas, principalmente, ¿cierto?, publicadas por el autor David Tickner, que es el encargado mundial de la WWF. Y además, ¿cierto?, hacer hincapié de que además, ¿cierto?, la representatividad de los ecosistemas de agua dulce es muy baja en el planeta. O sea, estamos hablando de un 1% de la superficie del planeta que alberga el 10% de la biodiversidad, el 30% de los vertebrados y el 50% de las especies de peces a nivel mundial. Y además, ¿cierto?, esta baja representación también, ¿cierto?, se traduce en un bajo volumen de agua, ¿cierto?, que representan estos ecosistemas, que es alrededor de un 0,07%. O sea, estamos hablando, ¿cierto?, en proporción de que estos ecosistemas albergan la mayor biodiversidad en el planeta. Por lo tanto, tienen una alta... Perdón, ¿le puedes sacar eso por la pantalla? Ah, sí, perfecto. Uy, no sé... ¿Esto? No sé por qué. Ahí sí. Vale, ok, gracias. Bueno, volviendo al tema, ¿cierto?, de la representatividad y de la vulnerabilidad, ¿cierto?, debido a esta baja proporción, ¿cierto?, y la tasa de declive en la cual se encuentra la biodiversidad actualmente, es que, ¿cierto?, son ecosistemas muy, muy vulnerables. Algunas otras tasas, ¿cierto?, importantes que mencionar en relación, ¿cierto?, a los ecosistemas de agua dulce es que además, ¿cierto?, el 50% de los cauces de los ríos ha sido alterado a nivel mundial, el 80% de la superficie de humedales se ha perdido y más del 50% de las especies de peces, ¿cierto?, presenta un alto grado de endemismo. Eso quiere decir que son especies únicas, ¿cierto?, en el planeta, que aquí en Chile al menos tenemos especies de peces, ¿cierto?, que pueden encontrarse solamente en una cuenca. Eso quiere decir que si se altera esa cuenca desaparece esa especie, como ha pasado con una especie endémica que era de la cuenca del río Maipo, que ahora ya no se encuentra, está potencialmente extinta. Entonces, este escenario se podría ir replicando, ¿cierto?, si es que no se toman medidas adecuadas, ¿cierto?, para la protección de los ríos. El diagnóstico a nivel global en relación, ¿cierto?, a la protección de los ríos, principalmente, ¿cierto?, considerando los espacios, ¿cierto?,
protegidos tanto por el Estado como también otro tipo de figuras como los sitios Ramsar, que también son importantes para la protección de los ecosistemas de agua dulce, ¿cierto? En relación a las diferentes regiones a nivel mundial, se puede ver la representación y la importancia, ¿cierto?, de estos lugares. Y bueno, en Sudamérica principalmente tenemos, afortunadamente, ¿cierto?, un mayor porcentaje que en otras regiones, pero también se debe a que también hay una mayor proporción de territorio, porque, por ejemplo, en Amazonía, en Brasil, ¿cierto?, tenemos parques enormes en relación, ¿cierto?, a otras regiones que son menos representativas. Pero en el caso de Chile, ¿cierto?, somos un país largo, con ecosistemas que son restrictivos en relación, ¿cierto?, si comparamos con estos grandes, ¿cierto?, territorios protegidos en el trópico. Aquí tenemos ecosistemas que son muy únicos, ¿cierto?, muy acotados, por lo tanto son mucho más vulnerables, ¿cierto?, y también no tenemos una representatividad de protección, porque la mayor protección, ¿cierto?, está en Patagonia. Y otro concepto fundamental que hay que abordar, ¿cierto?, es qué entendemos por río, porque realmente en Chile, bueno, la visión que se tiene de un río es solamente, ¿cierto?, un cauce de agua del cual, ¿cierto?, podemos abastecernos, pero realmente un río es más que un cauce de agua. Un río es un ente vivo, es un sistema donde ocurren procesos, donde ocurren interacciones, donde ocurren ciclos que son básicos para el mantenimiento de la vida, como el ciclo del agua, como el ciclo biogeoquímico, donde también ocurren ciertos procesos básicos también para todas las especies que albergan, ¿cierto?, este ecosistema. Y además, ¿cierto?, este ecosistema, sobre todo en Chile, que es cierto, tenemos un territorio bastante angosto, cambia bastante entre las zonas altas y las zonas bajas. Tenemos diferentes ecosistemas dentro del mismo río. Por lo tanto, eso hace aún más compleja, ¿cierto?, la interacción de estos ecosistemas. Otra cosa que también es importante de referirme, ¿cierto?, es que además, ¿cierto?, el río cambia a lo largo del año. Tiene un caudal, ¿cierto?, mayor en invierno, menor en verano, ¿cierto? Y además, ¿cierto?, el río no es solamente su cauce central, sino que también es todo el espacio fluvial que está aledaño, ¿cierto?, al río, que incluye las planicies de inundación, que muchas veces, ¿cierto?, lo que ha pasado en Chile es que se ha planificado, ¿cierto?, por ejemplo, construcciones en ese espacio fluvial, se han generado cultivos. ¿Por qué? Porque, claro, hemos tenido una mega sequía de 10 años, en la cual, ¿cierto?, obviamente el caudal disminuyó, y en invierno esos terrenos, ¿cierto?, quedaron desprovistos por muchos años. Entonces, no se consideró, ¿cierto?, esta complejidad y este espacio que finalmente es del río, y que finalmente cuando ocurren las crecidas, ¿cierto?, el río necesita ese espacio, ¿cierto?, pero en vez de haber vegetación, ¿cierto?, que exista esta planicie fluvial, ¿cierto?, hoy en día hay casas, hay cultivos, hay otras infraestructuras, ¿cierto?, que impiden que el agua pueda fluir, ¿cierto?, naturalmente. El río, ¿cierto?, además como sistema, entendiéndolo como un sistema, ¿cierto?, tiene diferentes atributos ecológicos que son fundamentales, atributos como los que les mencionaba anteriormente. También, ¿cierto?, existen varias características físicas que son relevantes, la vegetación de ribera, por ejemplo, que actúa como una esponja, ¿cierto?, para retener agua y retener sedimento, y son un elemento importante para evitar, ¿cierto?, el riesgo para las personas en eventos de crecida, por ejemplo. También existe un régimen hidrológico que es natural, ¿cierto?, que está vinculado directamente, ¿cierto?, al ciclo del agua. Tenemos, ¿cierto?, una calidad de agua que hay que mantener. ¿Por qué? Porque también, ¿cierto?, tanto los seres vivos como las personas dependemos de esa calidad del agua, de que tenga cierta cantidad, ¿cierto?, de compuestos y que no supere esos compuestos, porque si no, ¿cierto?, pueden ser tóxicos para la salud. También necesitamos ciertos sistemas que tengan conectividad, porque ya a nivel mundial se habla, ¿cierto?, de la conectividad como una función fundamental de los ríos. De hecho, en Europa se están destruyendo centrales en vez de construir centrales hidroeléctricas. Y esto es básicamente porque el flujo del agua en su forma natural es relevante para mantener las funciones.
Y por supuesto el componente biótico, que es una de las cosas más importantes porque finalmente cada especie es fundamental en el ecosistema porque cumple un rol, porque ocurren interacciones de flujo de energía que mantienen el ecosistema. Si rompemos los flujos de energía, desaparecen las funciones. Y estas funciones, ¿cierto?, como les decía, son relevantes para las personas, ¿cierto? Y es lo que se llama comúnmente como servicios ecosistémicos, pero bueno, actualmente también hay otro concepto que es relevante, que fue creado, ¿cierto?, por una de las mayores ecólogas a nivel mundial, que es Sandra Díaz, que son las contribuciones de la naturaleza, mirándolo desde la perspectiva de que nosotros somos seres que dependen, ¿cierto?, de los sistemas y no seres, ¿cierto?, que tenemos que generar servicios para nuestra propia, finalmente, satisfacción, se podría decir de alguna forma, o actividades diarias, ¿cierto?, sino que finalmente tenemos una dependencia de estas funciones, como por ejemplo, ¿cierto?, proveer de agua. Necesitamos agua, todas y todos necesitamos agua para vivir, necesitamos fuente de alimento, necesitamos, ¿cierto?, una regulación del clima, también necesitamos control de inundaciones, también, ¿cierto?, es hábitat para la biodiversidad, por lo tanto hay una función de soporte de biodiversidad que es importante, y por supuesto la seguridad hídrica. La seguridad hídrica no depende de si embalsamos o no un río, depende de cómo planificamos, ¿cierto?, para poder conservar estas funciones. Porque finalmente un embalse, ¿cierto?, puede otorgarnos agua en un corto plazo, pero no es una solución a largo plazo. Y para pensar a largo plazo tenemos que pensar en conservar las funciones de los ríos. Es algo fundamental, sobre todo en estos tiempos de crisis climática y triple crisis global. Por lo tanto, las soluciones basadas en la naturaleza son el camino finalmente para poder, ¿cierto?, contrarrestar los efectos del cambio climático y de las otras crisis globales, como la contaminación, ¿cierto?, y también la pérdida de biodiversidad acelerada. Entonces, dentro de estas soluciones basadas en la naturaleza, finalmente encontramos construcción, por ejemplo, de humedales, o bien restaurar humedales, también generar cierta infraestructura verde dentro de las ciudades que funcionen como una esponja de retención de agua. Por ejemplo, aquí en Santiago llueve unos pocos milímetros, ¿cierto?, en el invierno y se inundan las calles. ¿Por qué? Porque solamente hay cemento, no hay infraestructura, ¿cierto?, que absorba el agua. Entonces, ese tipo de infraestructura cada vez es más urgente, ¿cierto?, que se generen dentro de las ciudades para generar ciudades esponja, que es, ¿cierto?, uno de los conceptos primordiales hoy en día para poder, ¿cierto?, hacer frente al cambio climático. Y por supuesto la restauración de riberas. Realmente generar, por ejemplo, este tipo de infraestructura donde se generen gaviones, enrocados, ¿cierto?, lo que hace es, si bien retiene el agua, ¿cierto?, genera mayor velocidad del agua y es mucho más peligroso que restaurar el espacio fluvial, que restaurar, ¿cierto?, la planicie de inundación que tiene porosidad, que absorbe el agua, que tiene vegetación y que retiene los sedimentos. Con estas construcciones lo que estamos haciendo es que pierda el río esa funcionalidad. Por lo tanto, no son, ¿cierto?, infraestructuras que estén basadas en los procesos naturales. Y esa es una visión que también, ojalá que en Chile se cambie en un corto periodo, si no, ¿cierto?, debido a los eventos extremos que vamos a sufrir dado el cambio climático, ¿cierto?, cada vez vamos a tener mayores inundaciones y mayor factor de riesgo. En Chile, ¿cierto?, tenemos alrededor de 1.251 ríos, es posible, ¿cierto?, que esta tasa sea un poquito más grande, 101 cuencas principales, ¿cierto?, 15 lagos y lagunas y una superficie de glaciares de un 4%. Y dentro, ¿cierto?, de nuestros ecosistemas de río tenemos especies que están en grave peligro, tenemos, ¿cierto?, que alrededor del 52% de las plantas vasculares está en grado de amenaza, el 55% de sus peces continentales. Si esto lo llevamos a la zona central, centro-sur de Chile, ese porcentaje aumenta un 80%, y un 65%, ¿cierto?, de sus anfibios, por nombrar, ¿cierto?, algunos grupos de interés. Eso finalmente nos refleja el grado de vulnerabilidad de los ecosistemas de agua dulce y de los ecosistemas de río en particular.
Y si llevamos, ¿cierto?, estos porcentajes a cuánta superficie, ¿cierto?, de las áreas protegidas actuales, ¿cierto?, son ecosistemas de agua dulce, alrededor del 9%. Pero eso no se traduce en la representatividad de ecosistemas, tampoco se traduce en la representatividad en relación a las regiones donde esos ecosistemas son protegidos, ni tampoco refleja que exista una estrategia de planificación de conservación, porque actualmente muy pocos de estos sitios protegidos tienen objetos de conservación que son de agua dulce, y menos, ¿cierto?, hay una estrategia de monitoreo. Por lo tanto, también hay una falencia importante. Si bien tenemos esta figura, no cumple finalmente la función, al menos para ecosistemas de agua dulce y de ríos. ¿Por qué? Porque siempre se han centrado en los ecosistemas terrestres, en la protección de esos ecosistemas y de las especies asociadas a estos ecosistemas, pero no a los de agua dulce. Entonces, hoy en día tenemos diferentes amenazas, ¿cierto? Por una parte, la sobreexplotación, la contaminación del agua, porque solamente tenemos 7 cuencas donde existe norma secundaria, que es la norma, ¿cierto?, de calidad ambiental que protege de alguna forma los ecosistemas de agua dulce. O sea, imagínense, de las 101 solamente 5, y de esas 5, 2 son lagos. O sea, ríos finalmente solamente en 5 cuencas. Existe, ¿cierto?, una degradación del hábitat y pérdida de especies muy elevada, ya mostré las cifras, ¿cierto? Un alto número de especies invasoras. Por ponerles un ejemplo, ¿cierto?, actualmente hay 27 especies de peces invasores en Chile y tenemos 50 especies nativas, por lo tanto, en proporción, ¿cierto?, una proporción bastante elevada. Y también tenemos modificación del flujo a través de centrales hidroeléctricas, embalses, también canalizaciones, ¿cierto?, que obviamente afectan la funcionalidad de los ríos. Bueno, tenemos casos de estudios dramáticos, como por ejemplo en la cuenca del río Biobío. Se habló, ¿cierto?, de zonas de sacrificio, como, ¿cierto?, la península de Hualpén. Yo soy penquista, así que lo conozco de cerca la situación. Y bueno, el río Biobío para mí también es una zona de sacrificio, donde tenemos 18 centrales hidroeléctricas, una más en construcción que Rucalhue, o sea, 19 vamos a tener, 4 en el cauce principal, y en el mismo cauce principal abajo tenemos 3 plantas de celulosa, una planta de biomasa, las cuales todas vierten sus desechos al cauce principal del río Biobío. Que tenemos, ¿cierto?, hay una evidencia del aumento de compuestos tóxicos que no son depurados para el agua potable. O sea, las personas en Concepción están bebiendo compuestos tóxicos que provienen, ¿cierto?, de las plantas de celulosa, también del escurrimiento, ¿cierto?, por la industria forestal, porque sabemos, ¿cierto?, que en la región del Biobío tenemos un gran porcentaje de uso de suelo forestal, que también, ¿cierto?, aporta con contaminantes, aporta también con sedimento, con erosión. Existe bioacumulación en peces y aves de compuestos tóxicos, eso quiere decir que también en las personas podría existir. Hemos encontrado malformaciones, ¿cierto?, en peces, disruptores endocrinos, daño neurotóxico. Todo esto está evidenciado en publicaciones científicas. Entonces la pregunta es si queremos realmente esto para nuestras cuencas. La figura de río protegido es una oportunidad para poder proteger ríos claves dentro de una cuenca, y esto también tiene que ver mucho con la gestión integrada de cuencas, que en Chile, ¿cierto?, lamentablemente, ¿cierto?, siempre se ha evaluado y ha legislado de forma fragmentada. Exactamente. La gestión integrada de cuenca es finalmente planificar a nivel de cuenca, porque lo que no se hizo en el río Biobío es planificar a nivel de cuenca. Por eso tenemos finalmente tantas intervenciones, la norma secundaria sobrepasada en los parámetros en los últimos años, y es una realidad. ¿Por qué? Porque los parámetros son demasiado altos, no se condicen con la realidad de la cuenca. Por lo tanto, es muy importante, ¿cierto?, que las normas secundarias futuras sean en relación a las características naturales de la cuenca, de la capacidad de carga que tenga una cuenca, y dentro de esa planificación tener ríos totalmente protegidos
que finalmente, ¿cierto?, de alguna forma puedan asegurar que las funciones de los ríos, ¿cierto?, sean protegidas, esas funciones que no solamente, ¿cierto?, son en beneficio de las especies de los ecosistemas, sino que también para todos los servicios ecosistémicos o contribuciones de la naturaleza para las personas, asegurar el agua, asegurar la calidad del agua, y también, por supuesto, para el sistema productivo, porque también necesitan agua, y también necesitan agua, ¿cierto?, de buena calidad. Por lo tanto, finalmente, esta figura es una oportunidad de poder, ¿cierto?, asegurar que las funciones de los ríos permanezcan y una forma de planificar, ¿cierto?, a nivel de cuenca. No podemos intervenir una cuenca completa. Tienen que haber al menos ciertos subcuencas, ¿cierto? Ojalá sean subcuencas protegidas, ¿cierto?, dentro, ¿cierto?, de la planificación. Entonces, a modo de resumen, y esto es lo último que expongo hoy, es primero, ¿cierto?, que tenemos que asegurar el régimen hidrológico, y para eso, ¿cierto?, tenemos que basarnos, ¿cierto?, en soluciones que consideren los procesos naturales de los ríos y al río como un sistema y no como solamente una fuente de agua. Tenemos que asegurar conectividad, evitar la fragmentación, ¿cierto?, que también la conectividad es algo muy importante dentro de la funcionalidad, ¿cierto?, de los ríos. Asegurar la calidad del agua, y no solamente la calidad, ¿cierto?, para los ecosistemas, sino que también para la salud de las personas. Asegurar, ¿cierto?, el hábitat físico para evitar cierto riesgo de inundaciones. Y, por supuesto, asegurar también la composición biológica, que es muy relevante porque finalmente cada función cumple un rol importante dentro del ecosistema. Y bueno, con esta diapositiva resumen termino. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, profesora Nicole Colín de la Universidad Austral de Chile. A continuación, le ofrecemos la palabra al profesor Ricardo Irarrázaval, como ya hemos dicho, académico y director del programa Derecho y Medio Ambiente de la Universidad Católica. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por la invitación a los senadores. En primer lugar, quería comentar lo siguiente, que yo creo que es una buena introducción a lo que voy a exponer. A veces el gran tema es entender bien cuál es la problemática de política pública, pero lo siguiente, y el diagnóstico, ¿no es cierto?, el problema que hay, pero lo siguiente es ver cuál es la mejor forma, desde la lógica jurídica, de hacerse cargo de esa problemática. Entonces, y la verdad que acá estamos en presencia de un instrumento que se crea por ley y que la verdad que yo entiendo la forma como está redactado como una suerte de invitación al Poder Ejecutivo para que le ponga, por así decirlo, carne a esta moción. Cuando se menciona la autoridad, se entiende, claro, que efectivamente lo que es gasto hay un tema de admisibilidad y obviamente, ¿no es cierto?, es una norma, ¿no es cierto?, que uno dice jurídicamente tiene muchos problemas, especialmente desde la lógica del derecho ambiental. Entonces, yo no me quiero centrar, y concuerdo completamente con lo que dice la profesora Colín, la importancia, ¿no es cierto?, los atributos, y eso está todo muy, muy bien. Pero efectivamente el tema es el cómo, jurídicamente y técnicamente hablando. Y para eso es fundamental el derecho. Son leyes, en el fondo, después son reglamentos, después son instructivos. Pero hay que de alguna manera entender que el derecho es el que provee el rayado a la cancha, que puede ser más estricto o menos estricto, más relajado o menos relajado, pero son reglas claras que permiten entender, bueno, qué es lo que se espera, ¿no es cierto?, de aquella regulación, de aquella protección. Aquí yo... Ahí está. Ahora, para entender bien también... Hay que apretar ahí. Muchas gracias. Es muy importante hacer un recorrido histórico de lo que han sido las distintas leyes ambientales en Chile. Muchas de estas leyes son leyes que tienen que ver con instrumentos de gestión ambiental, otras leyes que tienen instrumentos y a su vez instrumentos de conservación, y otras leyes que derechamente son de conservación ambiental. Además, y respecto a la lógica que está detrás de este proyecto, que tiene que ver con la protección de un ecosistema en específico,
ya tenemos 2 ejemplos de 2 leyes que ya fueron publicadas y que están en actual vigencia, que es la Ley de Protección de Turberas y la Ley de Protección de Humedales Urbanos, que con sus diferencias entre ambas leyes apuntan a algo bastante similar a lo que se quiere con este proyecto. Entonces, la verdad que lo más importante desde el punto de vista de las políticas públicas es entender si hay algo parecido, bueno, es ver y analizar o ver el diagnóstico de cómo ha funcionado aquello que ya está en vigencia y está funcionando. Entonces, si se fijan en el gráfico, con línea roja están de alguna manera las leyes relevantes en temas de conservación. Evidentemente, la ley 19.300 tiene una relevancia, aunque está bastante más enfocada en lo que son los instrumentos de gestión ambiental per se. Obviamente, luego fue la ley del Servicio de Biodiversidad de Áreas Protegidas, la que desarrolla instrumentos de conservación en lógica de áreas protegidas, en lógica de instrumentos fuera de las áreas protegidas a nivel de especies y también instrumentos ecosistémicos. Hay 3 o 4 artículos de la ley del SBAP que apuntan exactamente a cuestiones ecosistémicas. De hecho, si ustedes recuerdan, cuando se discutió la ley de humedales urbanos, siempre se dijo que frente a una situación que era de emergencia, con la protección de los humedales, y dado que todavía no existía el Servicio de Biodiversidad de áreas silvestres protegidas, era fundamental avanzar en ese proyecto de ley que luego se transformó en ley. Ahora, desde el punto de vista de las 2 grandes aproximaciones jurídicas a la conservación, tenemos por un lado los instrumentos de gestión ambiental propios de la ley 1300 que incorporan cuestiones en relación a la conservación en lógicas de una mayor estrictez. O sea, si yo tengo adelante o llevo adelante un proyecto que está cerca de un área protegida, bueno, eso tiene que ver con un eventual impacto significativo. Y tengo que analizarlo, calcularlo, evaluarlo, modelarlo para que efectivamente ese impacto significativo no se produzca. Un proyecto no se puede aprobar con un impacto significativo. Ese impacto tiene que ser mitigado, compensado, reparado. El impacto significativo es justamente lo que no permite el 19 número 8. Sí la mera alteración, pero no el impacto significativo. Y voy a volver sobre eso porque es bastante importante. Ahora, esa lógica, que es la de la ley 18.300 y también de la ley 21.600, apunta a la valoración ambiental. O sea, yo no digo que un espacio sea valioso per se, lo analizo caso a caso. Y es por eso que efectivamente, ¿no es cierto?, en la ley del SBAP habla de, ok, si yo quiero proteger algo con un alto estándar de protección, es una reserva región virgen. Un estándar menor, parque nacional. Un estándar menor todavía, una reserva. Y además, en lógicas también de listados. De hecho, hay una cuestión que es bien relevante. Siempre se cita mucho la definición de humedales de la Convención Ramsar. De hecho, fue justamente esa definición la que se incorpora a distintos cuerpos legales chilenos. Pero si uno se va a la Convención Ramsar, la verdad que cada país genera listados de protección para decir qué humedales de esa definición amplia son las que realmente existe una necesidad de proteger. O sea, en la Convención Ramsar subyace una valoración ambiental. Y si nos vamos a lo que significa esta legislación ecosistema específica, que es otra aproximación, otro mecanismo que se instaura especialmente con la ley de humedales urbanos y la ley de turberas, ¿no es cierto?, apunta a algo distinto. De alguna manera, muchas veces ya no hay una estricta valoración ambiental. De hecho, la ley de humedales urbanos, la definición de humedales es amplísima, tan amplia que incorpora todos los ríos en su propia definición. Además, relativiza la lógica de la declaración. La verdad que si uno lee la ley de humedales urbanos, y así luego lo reconoció la jurisprudencia de la Corte Suprema, la verdad que más que una declaratoria, lo que hace el Ministerio del Medio Ambiente es un reconocimiento, que es una cuestión distinta. Cuando yo declaro un parque nacional, lo declaro porque es muy valioso ambientalmente. Como está redactada la ley de humedales urbanos, la verdad que no existe ni un procedimiento administrativo, sino solamente la aplicación de determinados criterios contemplados en la definición de humedales para decir esto es un humedal urbano y como tal, per se, requiere de una protección específica como ecosistema. Y luego hemos visto, ¿no es cierto?, varias mociones y proyectos de ley que siguen esta misma lógica. La ley de protección de glaciares, da lo mismo el glaciar, donde hay un glaciar, ¿no es cierto?, se protege. La ley de humedales rurales,
y la Ley de Ríos Protegidos. Y aquí, claro, la cuestión jurídica no es menor, porque si yo defino mal, no incluyo los atributos de valoración, no establezco un procedimiento administrativo para una declaratoria, sino que más bien es un reconocimiento, claro, la verdad que efectivamente, al final, ¿no es cierto?, si nosotros aplicamos la definición de humedales urbanos, y da lo mismo que sea rural urbano, es cosa que tenga una pequeña porción en espacios urbanos, para que la cuenca completa sea protegida. De hecho, es raro, ¿no es cierto?, que un río no corra, ¿no es cierto?, por alguna ciudad, ¿no es cierto?, por algún espacio urbano. De hecho, en ese sentido, la ley de humedales urbanos podría ser completamente aplicable a todas las cuencas del país. Y efectivamente eso genera un grave, creo yo, problema de incertidumbre jurídica. Cuando se publicó la ley de humedales urbanos, la actual superintendente del medio ambiente publicó este artículo. A veces, y yo lo entiendo, la verdad, cuando hay gente muy preocupada por un ecosistema, por los glaciares, gente muy preocupada por los ríos, que está muy bien, uno dice, bueno, ok, ¿qué hacemos? Ya, definiciones, a veces principios. Miremos qué mecanismo podríamos utilizar. Echémosle mano al CIA. Y vemos cómo incorporamos las lógicas del CIA en la protección específica de la cual estamos hablando. Y en el caso de la ley de humedales urbanos, justamente se incorpora el artículo que podemos decir ha sido más relevante en la discusión de la ley de humedales urbanos en su aplicación práctica, que es la incorporación de una tipología por riesgo en relación al humedal urbano. O sea, cualquier proyecto en o próximo, ¿cierto?, que pueda ser o pueda tener la posibilidad justamente de una alteración física o química, está obligado a ingresar al CIA. El caso de la ley, del proyecto de ley de protección de ríos protegidos, habla de una actividad industrial, cuestión que no habla la ley de humedales urbanos, o sea, en algo la acoda, pero efectivamente, y tal como lo dice la actual superintendenta, bueno, esto es el comienzo del fin del CIA, porque destruye la lógica de las tipologías ciertas, claras. Cuando uno habla de las tipologías del CIA, se dicen claramente cuáles son, y luego el reglamento, salvo en un caso, establece, bueno, cuáles son los umbrales. Es una suerte de presunción de riesgo. O sea, que yo sé que sobre ese umbral hay que evaluarlo ambientalmente. Bajo ese umbral no hay una presunción de riesgo, por lo tanto, de alguna manera no se evalúa ambientalmente. Cuando se incorpora, y es por eso el artículo de la actual superintendenta, claro, es incorporar un criterio distinto, que puede ser muy válido, y en otros países existe, que es el criterio de riesgo. Yo ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental porque genero un riesgo ambiental. Pero, evidentemente, eso no tiene nada que ver con nuestro sistema. Y si quisiéramos, de alguna manera, generar un sistema de riesgo en Chile, lo tiene Estados Unidos con el screening, lo tiene Europa en algunos casos, en el segundo anexo, ¿no es cierto?, de la directiva respecto al CIA, en el caso de la Unión Europea. Bueno, efectivamente, son proyectos muy riesgosos en que se analiza específicamente ese proyecto. Y respecto a ese proyecto se hace el screening de riesgo. Pero no es una tipología abierta de riesgo, como está en la ley de humedales urbanos y también como está en este proyecto de ley. ¿Cuál es el efecto práctico? Y por eso es tan relevante entender qué está ocurriendo con la ley de humedales urbanos actualmente. Bueno, si yo tengo dudas si genero una alteración física o química, como un proyecto no que esté en un humedal urbano, sino que está cerca del humedal urbano, presento una consulta de pertinencia. La consulta de pertinencia, la verdad, es preguntarle al CEA si ese proyecto genera algún tipo o es susceptible de ingresar al sistema. Y como el mecanismo de ingreso al sistema es por riesgo, en la práctica la consulta de pertinencia se transforma en una declaración de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque tengo que descartar que hay riesgo ambiental, que es básicamente a lo que apuntan las declaraciones de impacto ambiental. Luego, las declaraciones de impacto ambiental se transforman en estudios de impacto ambiental. Y finalmente, el estudio de impacto ambiental se generan limitaciones, especialmente para mecanismos de compensación, porque evidentemente es una zona que está protegida. Entonces, la verdad que ha sido un enredo gigantesco. Yo les invito a que ojalá pueda venir el Servicio de Evaluación Ambiental a exponer sobre lo que ha sido la aplicación del instructivo que ellos generaron respecto a la susceptibilidad de afectación, que es lo que se dice justamente respecto a la tipología de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Es un instructivo que es inentendible. O sea, trataron de bajar la ley y es realmente
quebrarse la cabeza la posible aplicación de ese instructivo para el análisis de una cuestión de riesgo. Vuelvo a decir lo mismo. Yo entiendo que queremos proteger, pero lo clave es entender cuáles deberían ser los mecanismos más adecuados para la protección. ¿Cuál, y en mi opinión, han sido los efectos de la aplicación de este nuevo régimen de leyes ecosistémicas y las leyes que vendrán seguramente? Bueno, la ley de bases es una ley de bases generales del medio ambiente. La ley del SBAP también es una ley de bases en lógica de biodiversidad y de conservación. Cuando yo genero leyes especiales, ¿cuál deberá ser la técnica legislativa adecuada? Bueno, si hay algo que no me gusta de una ley, yo lo modifico, pero no genero un nuevo cuerpo que se superpone a la ley general. El caso del Código de Agua. Si yo, por ejemplo, en el proyecto de ley quiero generar un inventario de ríos, ¿no será más propio que ese artículo esté en el Código de Aguas, que en una ley general? Eso evidentemente habla de lo que es la técnica legislativa. Además, esta lógica de tener leyes especiales, ecosistémicas, lo que apunta muchas veces, y eso se vio claramente en la discusión de la ley de humedales urbanos, en forma previa a la publicación de la ley del SBAP, y entendiendo que ahí había efectivamente un tema, es ok cómo evitamos los procedimientos administrativos del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Cómo evitamos que esta declaratoria de humedal llegue al Consejo de Ministros para sustentabilidad? ¿Cómo evitamos que haya una discusión en sustentabilidad respecto a una declaratoria y respecto a un procedimiento administrativo que diga, bueno, ok, cuál es la valoración ambiental que amerita esta protección? Entonces, efectivamente, se produce una derogación tácita, entre comillas, que es lo que jurídicamente, y es un autor italiano que lo mencionó claramente, ¿no es cierto?, Natalino Itti, bueno, es la descodificación de leyes generales a través de leyes especiales. Y evidentemente eso genera problemas de certidumbre y problemas de superposición. La ley del SBAP, lo estaba leyendo en la mañana, tiene 3 o 4 artículos, no de protección de instrumentos fuera de áreas protegidas, ni tampoco de protección de áreas protegidas, sino que derechamente de espacios ecosistémicos. Entonces, una buena técnica legislativa, creo yo, debería ser una ley más bien miscelánea, ¿no es cierto?, que tome distintos puntos de distintas legislaciones, las mejore con una finalidad clara, que existan procedimientos administrativos claros, que efectivamente no sea un mero reconocimiento, sino que más bien sea un análisis de valoración ambiental. Si de alguna manera uno dice, ¿sabe qué? Ríos protegidos. Bueno, ¿cómo se declara un río protegido? Bueno, de oficio a solicitud de parte. Yo entiendo que está bien, que no se quiso avanzar en eso porque justamente son prerrogativas del Ejecutivo. Pero bueno, efectivamente, si la definición es amplia, bueno, yo estaba mirando después, vamos a ver la definición de río, ¿no es cierto? Bueno, cualquier río tiene atributos, ¿no es cierto? Entonces cualquier río puede ser merecedor de esa protección. Todos los ríos de Chile, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el procedimiento administrativo? ¿Y cuáles van a ser efectivamente los efectos de la legislación en la materia? Yo más bien apuesto por leyes misceláneas y también por una mejor gestión de los instrumentos de gestión actualmente en aplicación, y especialmente uno, que al parecer es el gran olvidado de esta discusión, que es un instrumento que está en la ley de bases, en el artículo 42, que son los planes de manejo y que nunca se ha utilizado, que tiene que ver con los procedimientos propios del Ministerio del Medio Ambiente y tiene que ver con los recursos naturales. Y lo estaba mirando recién y dice, estos planes de manejo podrán incluir, dice, mantención de caudales de agua y conservación de suelo, mantención del valor paisajístico, protección de especies. Es un literal que está en el artículo 42 de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. Entonces, con todas esas prevenciones, vamos al articulado específico. Y aquí quizás puede ser un poquito odioso la crítica al articulado específico, entendiendo esa consideración que hice al principio. Gracias por avisar. En primer lugar, en base a la definición, ¿uno puede pensar que quizás haya ríos sin valores significativos? Yo creo que es muy difícil. O sea, si hay una intencionalidad de algún municipio, de alguna ONG, de un tercero, lógicas de esto merece ser declarado río protegido, bueno, lo más probable es que lo sea.
Y ahí va a depender del procedimiento administrativo que se sigue y si efectivamente es un reconocimiento o es una declaración. Entonces la pregunta es, ¿se negará alguna declaratoria? ¿Cuál es la valoración ambiental? ¿Cuál es el procedimiento administrativo? ¿Ya? En el caso de la Ley de Humedales Urbanos, la verdad que el mismo Ministerio de Medio Ambiente decía que ellos estaban obligados, si se solicitaba, a declarar el humedal urbano, porque se hablaba de un reconocimiento. ¿Ah? De hecho, en lógicas del CIA no se requiere para la aplicación de la Ley de Humedales Urbanos de una declaratoria de humedal urbano. Aplica per se, de acuerdo a los dictámenes de la Contraloría y también de las decisiones de la Corte Suprema. Ahora, en el caso de la declaración, ¿no es cierto?, se habla de exigencias más rigurosas para el otorgamiento de las autorizaciones establecidas conforme a la ley. Y aquí, claro, entramos en una discusión de estándares. ¿Cuál debería ser el estándar de algo protegido versus un estándar normal, por así decirlo? Y ese estándar de algo que uno quiera proteger, en la práctica está dado por la ley del SBAF, ¿no es cierto?, por los planes de manejo, el objeto de conservación del área protegida, y uno se sabe que, ok, está bien, usted puede hablar del CIA, pero en este caso se requiere un estándar mayor. Ahora, ese estándar es clave definirlo. ¿Cuál es? No decir que es algo más riguroso, sino así sabe que de conformidad al objeto de protección, que tengan que ver en el fondo con el plan de manejo o con la zonificación que se dé en eso que al final termina siendo, mal que mal, un área protegido. Por ejemplo, en las prohibiciones y limitaciones se dice, se prohibirán en ese mismo espacio actividades que impacten significativamente los diferentes niveles de conectividad del río. Nuevamente, ¿cuál es el estándar? Son proyectos, entonces, en el fondo, que no se va a admitir un estudio de impacto ambiental, entonces solamente, en el fondo, entrarían las declaraciones de impacto ambiental en que no hay un impacto significativo, sin prejuicio que puede ser mitigado, compensado o reparado. Entonces, es clave entender cuál es ese estándar y cuáles son los mecanismos para la aplicación del estándar que se define. En el caso del Inventario Nacional de Ríos, bueno, eso es el Código de Agua, la verdad, ¿no es cierto? Y en el caso específico, y aquí con esto termino, presidente, del CIA, a diferencia de la Ley de Humedales Urbanos, ¿no es cierto?, que utiliza el mismo lenguaje, alteración física o química, aquí se incluye el tema de las actividades industriales. ¿Ya? Como yo entiendo, en el fondo, de alguna forma quizás de acotar, en el caso de la Ley de Humedales Urbanos, por ejemplo, un pequeño agricultor que tenga que generar una bocatoma, ¿no es cierto?, es muy difícil probar que no hay susceptibilidad de afectación. Y va a tener que ingresar al sistema. Si ingresa al sistema, por la Ley de Humedales Urbanos, es prácticamente obligatorio que tengan que entrar atrás de un estudio de impacto ambiental. ¿Por qué? Por el literal del artículo 11, cuando habla justamente de localización en o próximo y susceptibilidad de afectación. Lo que se define al final es la susceptibilidad de afectación. Si la hay, es un estudio de impacto ambiental. Y las actividades industriales, la verdad que eso ya está considerado en la ley 19.300, las tipologías de ingreso, como establecimientos fabriles, en que se le da una característica específica de actividad industrial, cuando tiene determinadas características que ameriten su ingreso al sistema. Entonces, la verdad que yo creo que, siendo que efectivamente hay un problema de política pública, es efectivo que las normas de calidad secundaria de agua son dificilísimas. Se han hecho esfuerzos increíbles en el pasado, del año 2010 en adelante, para ir generando normas de calidad secundaria de agua, que además zonifican y tienen una serie de características, pero son muy difíciles, pero son muy complejas, muy técnicas, son muchos parámetros, muchas variables. Está el artículo 42 de la ley 19.300 que puede ser modificado. Están los artículos de la ley del SBAP, que tienen que ver con la aproximación ecosistémica. Están las lecciones aprendidas de la ley de turberas. La ley de turberas, por su amplia definición, aplica a todo, incluso todos los bofedales del norte de Chile, ¿ya? Y bajo una lógica de prohibición, ¿no es cierto? Y prohibición que puede generar a su vez un delito ambiental. Entonces, la verdad que cuando hacemos definiciones resulta muy, muy relevante a nivel de lógica de política pública entender cómo las insertamos, qué efectos van a generar, cuáles son los instrumentos más adecuados para la gestión del problema ambiental que se está tratando y ojalá no seguir derogando tácitamente las leyes generales que tenemos en el país. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Ricardo Irarrázaval. Bueno, a ambos por sus presentaciones. Estamos en el tiempo de la sesión. Conversaba con el director de la DGA, que está invitado a esta sesión también y va a seguir estando invitado. Pero, claro, en esta primera etapa lo que acordamos en la sesión anterior es escuchar académicos. De hecho, hay un listado con otros académicos. Todavía sigue abierta la propuesta, y después viene un espacio más del mundo institucional, DGA, DOH, CIA, etcétera, y después también del mundo sociedad civil, ¿no? Entonces tenemos todavía una etapa de audiencias. A menos que haya, no sé si hay preguntas, comentarios, colegas, sino para pedir una prórroga, para poder escuchar. Entiendo que Sergio también tiene que irse, sí. Entonces le pido solo una prórroga para unos minutos más y le damos la palabra al senador Lagos. Sí, muchas gracias, presidente, por prorrogar la sesión unos minutos, porque la verdad que son dos muy buenas presentaciones, cada uno en lo suyo, si usted me permite. Ya lo de la doctora Colín reafirma la necesidad de contar con algún grado de institucionalidad para abordar los desafíos que planteó en la presentación, con un número de datos duros, estadísticas que creo que son poco. Pues todo puede ser refutable, ¿ah? Y jurídicamente en hablar, con un buen estudio de derecho uno puede conseguir lo que quiera, ¿ah? Un informe de derecho que quiere que le diga y lo tendrá. Pero en este caso creo que es una buena presentación de que hay algo que hay que abordar, ¿ah? Y yo valoro la presentación, creo que es bien útil, ¿ah? Acá hablaba tras bambalinas con el senador Gaona, que tenía buenos datos, decía él, ¿ah? El número de ríos que existe en Chile, el grado de protección que tiene, qué pasa con las cuencas, porque está muy sistematizado, ¿ya? Para aquellos que hemos estado en este tema un poquito antes, los conocíamos, pero son datos muy importantes. Entonces la pregunta, y me salto rápidamente a la presentación del profesor Irarrázaval, de mi tocayo, en que él nos advierte que no es, como dijo, no es muy simpático o algo así, como lo que iba a decir, y la verdad que no es un tema de simpatía, es una opinión jurídica, y lo digo con mucho respeto y con la mejor de las disposiciones, es que los temas que plantea son súper relevantes. Y muchos de los temas que plantea, como dudas, indefiniciones, dilemas que presentaría esta dicotomía que hay entre irse por leyes generales y a partir de las leyes generales tratar de regular distintos temas en materia medioambiental, que para eso la ley general se entiende que le da muchas atribuciones, versus irse por un instrumento de carácter más acotado y que puede terminar al final del día generando, no sé, tal vez hasta perforando la ley general, por así decirlo, o generando contradicciones en un tema, ¿ya? Imponiendo condiciones tal vez más dolorosas o más costosas, o que no van al tema necesariamente que quería cautelar una ley general, que para eso se hace la ley general. Y por ejemplo, yo creo que los ejemplos que pone son súper pertinentes. ¿Qué es lo que es impacto significativo? Sí, pero eso se aplica para la ley general también, ¿ya? O sea, los dilemas que yo veo de la preocupación, ¿ya? O definiciones. Las definiciones tengo que tenerlo en la ley general del SBAP o tengo que tenerla en la ley específica. Tengo que tener esa definición de qué quiero proteger, de qué manera quiero hacerlo. Lo que ocurre, y eso es entonces aterrizo en la vida real, es que si hubiéramos esperado el SBAP, la ley de humedales no existiría, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que en la realidad de que nos toca vivir en nuestra sociedad, como funcionan las instituciones, para relevar un elemento a rato, usted tiene que darle un instrumento particular y jurídico propio. Porque se dice que vamos a hacer una reforma, vamos a hacer una ley miscelánea para reformar el SBAP, que acabamos de crearlo, para incorporar. Algo así planteó, con respeto el senador Francisco Chaguán, que dijo, ¿por qué este proyecto de ley no lo introducimos ¿en qué proyecto, hija? En el de... El 19.300. Yo creo que no tiene mucho que ver, y se lo dije, pero entiendo la lógica de él. Bueno, no, tampoco se trata de eso, ¿ya? Entonces, yo creo que de por qué se hace este esfuerzo, y no porque uno esté detrás, ¿ya? Muchos proyectos que yo apruebo que son de carácter particular, pero es porque le da una visibilidad y permite a veces aproximarse a resolver un tema. Sí coincido que hay preguntas muy pertinentes que se hacen en su presentación, que seguramente con otra visión jurídica podríamos algunos matizarlos, ¿ya? Pero lo que me queda es que las definiciones tengo que tener, la solución a esos problemas tengo que abordarlos de todas maneras en una u otra aproximación de carácter a través del instrumento que ya tengo general o particular, tengo que abordarlo de todas maneras, pero lo mejor que me queda es que el problema tengo que resolverlo. Porque de las presentaciones que yo escucho hoy día, voy a tener más audiencia, no es que no haya que proteger los ríos, que eso sí me preocupa.
Porque hay sectores que tal vez no quieren proteger los ríos. No porque no quieran a los ríos, es porque quieren proteger otros intereses. Entonces, entre protección del río en general y protección de mi interés particular, mientras me proteja mi interés particular, otro se arregle con el río, pero no en esta parte del río. ¿Ya? De hecho, algunos, tengo la idea de que en algunos ríos en Chile, en el sur de Chile, ríos que no son ríos que están poco intervenidos, no es un río intervenido, el río Biobío ya, ¿cuántas termoeléctricas tiene? ¿Cuántas centrales eléctricas de paso tiene? 20, 30, lo mismo. Pero hay ríos en el sur de Chile que están muy poco intervenidos, ni siquiera para turismo. ¿Por qué no hacemos una moratoria que en esos ríos no se pueda intervenir mientras no tengamos una ley más general? Si yo tomara el argumento del profesor Irarrázaval, que entiendo la lógica, no digo que la comparte siempre, entiendo la lógica, debería decir, si nos vamos a ir por la ley general, entonces vamos a tirar una modificación a la SVAP que diga moratoria a todos los ríos que no están intervenidos en Chile y defino qué tipo de intervención me estoy refiriendo. Porque tanto no tenga todavía resuelto la definición del impacto significativo, qué significa industrial, etcétera, bien, hagamos esa moratoria. ¿Ya? Que yo creo que sería un balazo desde el punto de vista de protección. Y lo digo ríos no intervenidos porque no estoy afectando interés económico. O sea, estoy dando un lugar en que casi no existe la pesca artesanal, que no está el ecoturismo, que no está la agricultura. Yo le garantizo que voy a tener 3 informes en derecho acá diciéndome que esa cuestión tiene un problema. Porque lo que hay detrás también, no es en tu caso, pero que hay una preocupación respecto a que ciertas normativas generan parálisis en el sistema. ¿Ya? Entonces yo digo, si hay un río que no está intervenido, que quedan pocos, pero hay, que están para la foto, como se dice, y no afecta intereses económicos, no afecta a comunidades. Bueno, eso sería, siguiendo ese criterio, eso bastaría para esos efectos. Entonces se me acaba de ocurrir un segundo proyecto de ley ahora, que es el de la moratoria, aprovechando la ley del SVAP. A ver si hacemos una ley miscelánea para esos efectos solamente. Eso. No, si está bien, si estamos... Pero lo bueno es que la presentación que tiene es que pone temas que hay que resolver. Yo se lo valoro. Gracias, senador. No sé si Sergio tiene algún punto. Vale. Sí, entonces le damos la palabra a la profesora Irarrázaval, no sé si la profesora también Colín, como para ir cerrando la sesión, si es que quisiera algunas palabras finales. Gracias, presidente. Sí, yo ahí difiero completamente con el senador Lago. Yo la verdad es que lo primero que hay que hacer es si existen instrumentos en nuestra legislación para hacerse cargo del problema. Si quisiéramos hacer una moratoria, senador, ¿cuál sería la solución de política pública actual vigente? Un área protegida. Un área protegida. Eso está en la ley del SVAP. La ley del SVAP, en los artículos 31 y siguientes, habla justamente de la aproximación ecosistémica. O sea, que hay un ecosistema que quiero proteger, ¿no es cierto?, con los procedimientos propios administrativos. Y la idea no es saltarse los procedimientos administrativos, donde todos podrán, en lógica de Escazú, ¿no es cierto?, hacer valer sus pretensiones, sus opiniones, que es una cuestión que es muy importante. O el mismo artículo 42 de la ley de base, que establece los planes de manejo, que nunca se han utilizado. Entonces, a lo que voy, en el fondo es, efectivamente, yo no me menciono una ley miscelánea, senador, en lógica de colgarnos de otra ley. Usted puede perfectamente hacer una ley miscelánea de protección de ríos. Modifico el Código de Agua. Modifico en esa parte que no me gusta las normas de calidad porque me ha significado que sea muy problemático sacarlo. Modifico el artículo 42 de la ley 19.300. Modifico la ley del SVAP, todo aquello que obsta, ¿no es cierto? Entonces, yo entiendo el tema político, yo entiendo que hay que darle una visibilidad política, pero es que creo que es clave legislar adecuadamente y con instrumentos reales en el fondo y que finalmente permitan, ¿no es cierto?, que coexistan en lógicas generales con lógicas especiales, que yo creo que son súper importantes. Pero esa lógica especial usted la puede dar específicamente, ¿no es cierto?, modificando leyes puntuales en lógicas de la especificidad que usted quiera tratar. No, solamente, agregar o hacer hincapié en la urgencia que se requiere para proteger ecosistemas como los ríos. Entonces, si bien puede ser que hayan falencias, yo no me manejo en el tema jurídico, obviamente soy ecóloga, pero al menos, ¿cierto?, conociendo de cerca las figuras actuales que hay como para proteger los ríos como la norma secundaria y no funcionan, finalmente se requieren de figuras adicionales muchas veces para hacer la protección efectiva. Entonces, creo que si bien esta figura podría, obviamente, en el futuro modificarse, ¿cierto?, dependiendo, ¿cierto?, de los criterios que
de los cuales, ¿cierto?, se referían, creo que es una urgencia hoy en día como generar figuras de protección para agua dulce. Y ríos protegidos podría ser una figura, ¿cierto?, clave para proteger ríos en diferentes cuencas, en el estado actual, ¿cierto?, que están los ríos en cuanto a degradación y también a las crisis ambientales en las cuales estamos, como el cambio climático, que finalmente, como estemos de aquí a 10 años, va a depender de las decisiones que tomemos hoy en día. Entonces hay que tener conciencia, yo creo, sobre eso. Muy bien, muchas gracias a las presentaciones de ambos, profesora, profesor. Recordar que estamos en una etapa de audiencia y por tanto después vendrá una etapa de propuestas de indicaciones también del Ejecutivo y en ese sentido todas las propuestas, ¿no?, que ustedes puedan hacernos en términos de indicaciones concretas, bienvenidas y las pueden hacer llegar durante la tramitación del proyecto. Y gracias también al director nacional de la DGA, que vamos a seguir invitándolo a esta comisión. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.